Bienvenidos, queridos amigos, al sexto episodio del podcast Una Ventana al Mundo, el podcast para sanar. El podcast intenta acompañar y ayudar a sanar a todas las personas que viven en situaciones de soledad, aislamiento o depresión, y también jóvenes y adultos que buscan dar un sentido y mejorar sus vidas. Soy Antonio Gutiérrez Márquez, el productor de este espacio. En nombre de todos los miembros del equipo, les doy la más cordial bienvenida. En este episodio tendremos un programa con un rico contenido informativo de reflexión, entretenimiento y música. Todo está enfocado en las virtudes humanas y su impacto en la vida personal y las relaciones humanas. Ahora quisiera dar nuestra efusiva bienvenida a dos nuevos colaboradores que con su intervención darán a este episodio un alto nivel de contenido profesional y humano. Ellos son el Dr. Roberto Juan Mucci, psicólogo y logoterapeuta de reconocimiento internacional, que participará en una entrevista de un rico contenido, y Angie Roa Íñiguez, mujer, profesionista y sobreviviente del cáncer de mama, quien compartirá con nosotros su testimonio y experiencia. El episodio también incluye un hermoso cuento sobre un gato muy especial que nos divertirá e inspirará. Finalmente, la sección Música para Sanar nos llevará a viajar a la Italia de los años entre 1900 y 1920 y nos compartirá la historia de la gran migración europea, cuando 50 millones de europeos abandonaron sus países para buscar su suerte en lejanos lugares. La sección Música para Sanar compartirá el papel que tuvieron las virtudes humanas y la música para ayudar a estos inmigrantes en su travesía para poder asegurarse el futuro de una vida plena. Deseamos que nos acompañes en esta travesía y disfrutes este episodio. Dedicamos este episodio a todas las personas que padecen cualquier tipo de cáncer y de especial manera a todas las mujeres que confrontan con tenacidad el cáncer de mama. Su fortaleza y su esperanza iluminan este episodio. En este episodio reflexionaremos sobre cómo las virtudes pueden ayudarnos a forjar una vida plena, cómo son fuente de paz interior, serenidad y alegría. También son fuentes que nos ayudan a superar situaciones difíciles de crisis y dolor personal. Las virtudes nos enseñan a convivir mejor con los demás y a disfrutar de lo simple, del trabajo bien hecho, de un gesto amable, de una conversación sincera. Y en este proceso, la esperanza se vuelve el fuego que da sentido y equilibrio a todo. Para profundizar en este tema, conversaremos con el Dr. Roberto Juan Mucci, psicólogo, filósofo, logoterapeuta y fundador del Centro Bonaerense de Logoterapia, una institución con más de 3 décadas de trabajo en el acompañamiento humano y en la formación de profesionales comprometidos con el sentido de la vida. Bienvenido, doctor Mucci. Es un gusto tenerlo en Una Ventana al Mundo. Si le parece, podríamos comenzar con una breve presentación suya. ¿Qué le gustaría que los oyentes sepan de su trayectoria y su vocación? Querida Susana, te agradezco mucho la oportunidad de poder participar en este podcast y es para mí una alegría y un honor ser entrevistado en esta oportunidad
por ti, a quien aprecio mucho y valoro toda tu trayectoria, especialmente en los últimos tiempos dentro del mundo de la logoterapia. Queridos amigos, es una alegría para mí compartir este espacio en el podcast. Soy el doctor Roberto Juan Mucci desde Argentina. Soy licenciado en Filosofía y Pedagogía, psicólogo y doctor en Psicología, fundador del Centro Bonaerense de Logoterapia y de la Red Internacional de Logoterapeutas, autor de 4 libros y coordinador de 3 libros en los cuales hemos trabajado en forma conjunta con logoterapeutas de América, Europa y Asia. Es para mí un honor hoy poder estar con ustedes y compartir algunas ideas que espero sean semilla fértil para construir una humanidad más humana. En su experiencia, ¿qué papel juegan las virtudes en el proceso de darle sentido a la vida cotidiana y también en situaciones de adversidad o crisis? Las virtudes juegan un papel fundamental en nuestra vida diaria y especialmente en los momentos difíciles o de crisis, porque son hábitos y características positivas que nos permiten vivir de manera plena y satisfactoria. Algunas de las virtudes más importantes son la honestidad, la compasión, la perseverancia, la gratitud y la humildad. Se suelen considerar virtudes cardinales a la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y por otro lado, virtudes teologales a la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes facilitan el descubrir el sentido de la vida, porque guían nuestras decisiones, porque fortalecen las relaciones saludables, porque mejoran nuestra autoestima. Las virtudes también en los momentos difíciles o de crisis son nuestras aliadas, porque nos dan fuerza y resiliencia, nos permiten encontrar sentido, nos conectan con los demás. Por lo tanto, las virtudes son fundamentales para vivir una vida plena y satisfactoria y nos ayudan a enfrentar los desafíos y superar las crisis de manera efectiva. ¿Cómo se crean o forjan las virtudes? Mediante la autenticidad, siendo en cada momento uno mismo, siendo desde nuestra propia identidad. Mediante la coherencia, alineando nuestras acciones y valores. Mediante la conexión con los demás, los actos como la compasión y la empatía nos permiten conectar con los demás de manera más profunda. Mediante la gratitud, la cual nos ayuda a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta y ser agradecido por todo lo recibido. Mediante el amor y la compasión que nos permiten relacionarnos con los demás de manera profunda y vívidamente sentida. Y mediante el propósito, trabajando para encontrar nuestro propósito y sentido en la vida, lo que nos da una sensación de plenitud y satisfacción. A lo largo de su trabajo, ¿ha observado que en la vida de una persona experiencias difíciles pueden desarrollar virtudes o fortalezas? ¿Qué hace ese crecimiento posible? Las situaciones difíciles pueden ser un catalizador para el crecimiento y la transformación personal. Las situaciones difíciles son oportunidades de crecimiento. Dirá Emmanuel Mounier que cada acontecimiento puede convertirse en nuestro maestro interior
y dirá el poeta alemán Goethe, toda situación es una oportunidad para algo. Mediante el reconocimiento y la aceptación, mediante el aprendizaje y la reflexión, mediante el cambio de perspectiva sobre las situaciones difíciles, viéndolas como oportunidad para crecer, mediante el desarrollo de habilidades para poder afrontarlas y superarlas, mediante la conexión con los demás, encontrando apoyo y comprensión en la comunidad. Se trata de transformar el dolor en crecimiento, lo que llamamos resiliencia, la cual es la capacidad del ser humano de proteger la propia integridad bajo presión, resistencia a la destrucción, estar sano en un contexto insano. Es la capacidad de construir en adversidad y ser transformado por ella. Las fuentes de resiliencia a las que podemos acudir, primero, tengo personas que me ayudan cuando estoy en peligro. Segundo, soy respetuoso de mí mismo y del prójimo. Tercero, estoy dispuesto a responsabilizarme de mis actos. Cuarto, puedo buscar la manera de resolver mis problemas. Usted es un destacado promotor de la logoterapia a nivel internacional. ¿Nos podría describir brevemente qué es la logoterapia y cómo se pueden beneficiar las personas comunes de los principios de esta escuela psicológica en su desarrollo personal? La logoterapia es la tercera escuela de psicoterapia vienesa desarrollada por el doctor Viktor Emil Frankl, un psiquiatra austríaco que sobrevivió al Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. La logoterapia se enfoca en ayudar a las personas a encontrar sentido en la vida, incluso en las situaciones de sufrimiento y adversidad. En ella podemos señalar tres aspectos: la logoteoría, el marco teórico, la logoactitud, una vida basada en valores, y la logoterapia como psicoterapia específicamente hablando. Lo más significativo que podemos señalar en ella es la voluntad de sentido, el sentido de la vida, la búsqueda de dicho sentido, la responsabilidad personal y comunitaria, la trascendencia, la libertad y la conciencia. Esta logoterapia puede ayudarnos a encontrar sentido en el sufrimiento y en las situaciones límite, tal como lo señalara Karl Jaspers. También en desarrollar una actitud positiva, optimista ante la vida. También a mejorar la autoestima y la confianza en uno mismo, y a encontrar propósito y dirección en nuestra vida. Lo importante en el encuentro es el encuentro logoterapéutico entre el terapeuta y el paciente. El vínculo es lo que sana. No depende de nosotros cambiar las cosas que se dan en la vida, pero sí depende de nosotros cambiar nuestra actitud ante ellas. Sabemos que en muchos países de América Latina y en realidad del mundo entero, el acceso a servicios de salud mental es muy limitado. Desde su experiencia, ¿qué mensaje le daría a quienes sienten que están solos o sin apoyo profesional? ¿Cómo pueden comenzar a fortalecerse desde adentro, desde el autoconocimiento y la práctica de las virtudes? A pesar del contexto socioeconómico, político y sanitario de Latinoamérica, está en nuestras manos elegir entre ser errante, aquel que va sin brújula existencial por la vida, ser un deambulante, aquel que camina sin tener en claro la meta, o ser un peregrino,
aquel que camina pero sabiendo hacia dónde se dirige. Quien dispone de un porqué es capaz de sobrellevar casi cualquier cómo, nos dice Nietzsche. Otra comparación es elegir entre ser víctima de este contexto sanitario, económico, político o ser protagonista. La víctima acepta pasivamente la situación en la cual se encuentra. El protagonista es aquel que toma en sus manos la rienda de su propia vida y se hace cargo de ella. Otra idea es la que tomamos del mundo griego, desarrollar, ellos decían, el porte total ante la vida, reconociendo cuál es nuestra identidad y nuestra misión existencial. Ser y comportarme como roca en medio del mar. Cada uno de nosotros, diría Gregorio Nacianceno, termina siendo padre de sí mismo y llegará a ser aquello que ha hecho de sí mismo a lo largo de su existencia. Debemos señalar para esto el poder desafiante del espíritu. Y es importante recordar las palabras de Francisco Bretones, porque nadie vendrá a resolvernos la vida excepto cada uno de nosotros. Para cerrar, doctor Mucci, si tuviera que elegir 3 virtudes esenciales para vivir con sentido y alegría, ¿qué virtudes serían y por qué? En la logoterapia, la empatía, la generosidad y el respeto son fundamentales para la convivencia diaria y para encontrar sentido en la vida. Vamos a señalar algunas de estas virtudes esenciales. En primer lugar, la empatía como clave para la conexión con los demás de manera auténtica y profunda. En segundo lugar, la generosidad, dar sin esperar nada a cambio. En tercer lugar, el respeto, valorar la dignidad de los demás. Esto nos permite tratar a los demás con amabilidad y consideración. Amable es una persona que es agradable en el trato y en la conversación con los demás. En cuarto lugar, la gratitud, que nos permite enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Nos ayuda a apreciar las pequeñas cosas en la vida y encontrar alegría en el presente. Y por último, la esperanza, que nos permite creer en un futuro mejor y en la posibilidad de cambio. Esperanza no en el sentido de spectatio, espectador, aquel que mira pasivamente en el teatro, sino en el sentido de spes. Spes significa aquel que confía en lo que hace. Doctor Mucci, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este episodio. Su participación y el conocimiento compartido tendrá un impacto muy positivo en todos los oyentes. Agradezco de corazón la invitación a participar de este podcast y aprovecho la oportunidad para saludar y desear una vida con sentido y plenitud a todas las personas a las que llegue este mensaje. Queridos amigos, a continuación entramos al espacio de nuestra sección Testimonios para Sanar. En esta ocasión tenemos la satisfacción de recibir a una nueva colaboradora, Angie Roa Íñiguez, quien compartirá con nosotros un suceso que transformó profundamente su vida, su encuentro inesperado con el cáncer de mama. Su proceso de recuperación se convirtió en un camino de disciplina y esperanza. Hoy, su voz es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más difíciles,
las virtudes humanas pueden convertirse en una fuente profunda de sanación y luz. Bienvenida, Angie. ¿Quién soy yo? Soy esa mujer, madre, hija, profesionista, amiga, cuya visión es de fe, gratitud, alegría por la vida, que tiene la plena certeza que con amor y esperanza todo es posible. A lo largo de mi vida he sido resiliente, viviendo un día a la vez, teniendo como base de aprendizaje el trabajo, el servicio, pero sobre todo la fe. Crecí en un ambiente de servicio al prójimo, donde mi referente fueron mis dos abuelas, que con su apostolado me inspiraban algún día poder ser como ellas, las cuales daban ese masajito al corazón cuando alguien las necesitaba. Con esas acciones comencé mi adultez, también culminé mi profesión y demás grados académicos. Posteriormente formé mi familia, pensando que nunca sería parte de la estadística de alguna enfermedad, pues siempre fui completamente sana, siempre visualizándome, sin que nada paralizara mis metas. Fue irónico cuando fui diagnosticada con cáncer de mama. Créanlo que en ese momento no me sorprendió la noticia. Parece extraño, pero no me sorprendió, puesto que había antecedentes familiares. Solo me recuerdo desde ese momento hasta hoy, siempre luchando, ya que hay una gran brecha entre suerte y muerte. También sé muy bien que la mejor terapia es servir, no hay duda. Cuando tuve que abrazar mi proceso al recibir los resultados por parte de los médicos, no tenemos noticias favorables para usted. No lo esperábamos. Te espera un largo camino desconocido, pero hay que actuar de inmediato. Palabras terribles y que resonaron en ese momento en mi cabeza. Asumí tranquilamente ese proceso que en el momento 5 palabras habrían cambiado totalmente el rumbo de mi vida. Cáncer. Cáncer de mama que sin duda no tenía palabra de honor cuyo significado había acabado. Eso fue lo primero que me planteé. Sé que esto en ese momento sacudió todo mi entorno. Mi hija pequeña fue lo primero que vino a la mente. ¿Qué va a pasar con ella? Recuerdo eso y fue la tortura más grande que la propia enfermedad. Y yo creo que estarán de acuerdo algunas mujeres que me escuchan que esto es lo primero que viene a nuestra mente. Esto fue completamente lacerante, ya que recuerdo perfectamente que muchos planes se vinieron abajo, comenzando desde el rendimiento escolar de mi pequeña hasta detener mis actividades laborales y académicas. Todo esto fue tremendo. Tenía claro que la batalla estaba comenzando para mí, las agotadoras vueltas para pedir otras opiniones médicas con mis padres, eso lo tengo siempre presente. Todo esto me obligó a hacer un alto total en mi ajetreada vida, porque definitivamente ya nada era igual. El cansancio físico y mental se acentuaba por los procesos químicos que sufría mi cuerpo. Eso significaba que había llegado la hora de recapitular cómo sería la dinámica de mi existencia. Un día dije basta, que la vida continúa y me espera aún, así que dije con esa confianza férrea, vamos con más fuerza y pasión, pero sobre todo agradecimiento. Pese a mis miedos, tomé la decisión de dar la batalla. No quería conmiseración de nadie. Yo quería intentar salir adelante. Mi estandarte para poder continuar fue Paulina, mi hija única, que tan solo pensar que podría dejarla me impulsaba a tomar fuerzas, a redoblar esfuerzos definitivamente. ¿Y qué decir de los integrantes de mi familia? Esa red de apoyo tan importante que fue un baluarte, siempre su contención, alegría, oración en cada uno de mis pasos. Sin ellos me queda claro que no hubiera sido posible nada. Hoy Angélica es una mujer que levanta la voz. Es una mujer que le dice a otras mujeres que la detección oportuna del cáncer de mama les puede salvar la vida. Ser portadora de esta buena noticia me hace sentir que todo este camino no ha sido en vano. El cáncer de mama para mí fue la experiencia más luminosa que me enseñó a abrazarme a mí misma, porque a raíz de ello soy una mejor versión definitivamente. Ahora mismo soy una mujer que reconoce su valía personal, que se prioriza, claro, con sus defectos, con sus virtudes y con todo lo que conlleva mi existencia. Y soy una mujer que abraza la vida. Por supuesto, el mayor desafío es el afán de vivir a plenitud un día a la vez, porque cada quien es dueño de su existencia y de sus propias decisiones. Por otra parte, que gracias al voluntariado Solo por Servir, integrado por muchas mujeres valientes, comprometidas, amorosas y en su mayoría sobrevivientes de cáncer de mama,
y en aras de salvar la salud de otras mujeres, han dado ese toque al corazón. Se han dado la tarea de visibilizar por más de una década la cultura de la autoexploración mamaria a lo largo y a lo ancho de nuestro estado, traspasando fronteras, por supuesto. Sin ellas, nada de esto hubiera sido posible. Mujeres, no dejen de sonreír, pese a la escala de grises que pueda presentarles la vida. No están solas. Dios habita en ustedes, créanlo. Siempre está con nosotros. Saben, también hago mías estas dos grandes frases. Una de ellas es del escritor e historiador italiano César Cantù y dice así: el dolor tiene un gran poder educativo. Nos hace mejores, más misericordiosos, nos vuelve hacia nosotros mismos y nos persuade de que esta vida no es un juego, sino un deber. Y cómo no mencionar a Martin Luther King. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Yo me quedo con ello y con esto cierro mi intervención. Muchísimas gracias. Querida Angie, muchas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Tu honestidad y compromiso ofrecen esperanza a quienes te escuchan. Helio, el gato virtuoso. Helio no siempre fue un gato virtuoso, ni fue un gato refinado, para ser honestos. Nació en un tejado frío del centro de la ciudad, donde su madre, una gata agotada y nerviosa, hizo lo que pudo hasta que la vida la obligó a seguir su camino. Y así, con apenas unas semanas de vida, Helio quedó solo, sin madre, sin hermanos, sin futuro. Se escondió bajo un coche viejo, porque ahí, al menos, nadie lo molestaba. Hasta que un día, de la nada, escuchó gritos humanos. ¡Ahí está! Lo vi mover la colita. ¡Ay, papá, déjanos salvarlo! Eran Mariana y Máximo, los hijos del señor Renato Rendón y la señora Beatriz. Después de una operación de rescate digna de los bomberos suizos, lograron sacar al pequeño gato gris moteado, de cabeza triangular, orejas como antenas parabólicas y ojos verdes jade intensos y profundos. Los padres habían dicho que solo 2 días, pero claro, nadie se resiste a unos ojos así, y se quedó para siempre. Lo llamaron Helio, porque según dijo la familia, este gatito vino a llenarlos de luz. Desde entonces, Helio fue un gato agradecido y feliz, aunque de vez en cuando veía una ventana lluviosa, recordaba vagamente a su madre y a sus hermanos, y una tristeza suave le trepaba el corazón. Con los años, Mariana y Máximo crecieron, cambiaron de escuela, de amigos, de gustos musicales, pero seguían amando a Helio. Sin embargo, a veces estaban tan ocupados que el gato se sentía un poco solo, y por primera vez en su vida pensó algo muy serio. Creo que me estoy volviendo un gato melancólico y eso es inaceptable. Un día, mientras escuchaba al señor Rendón regañar cariñosamente a los niños, las virtudes son lo más importante para vivir una buena vida. Las virtudes, hijos, hay que forjarlas. A Helio se le encendió un foco mental. ¿Y si yo también pudiera forjar virtudes? ¿Y si me convierto no solo en un gato hermoso, sino en un gato virtuoso? Primero,
elaboró una lista muy seria: autoconocimiento, aceptación, empatía, respeto, espíritu de superación, tenacidad, generosidad, lealtad, esperanza. Y empezó a practicar cada una. Se sentaba frente al espejo para meditar. Aceptó sus bigotes rebeldes y su pancita. Ronroneaba fuerte para acompañar a los señores Rendón cuando estaban preocupados. Un día atrapó un ratón y lo dejó ir para practicar la grandeza de espíritu. Pero la vida puso a prueba sus virtudes cuando la familia recibió una noticia triste. La abuela había fallecido. La casa quedó silenciosa. Los niños lloraban, los padres suspiraban. Y Helio hizo lo único que sabía desde el corazón: acompañar, estar y ronronear bajito. Comprendió que la virtud más grande no es pensar en uno mismo, sino en los demás. Con el tiempo, Helio ya no se sentía solo ni triste. Su vida se volvió más profunda y luminosa. Vivía para ser un gato más virtuoso cada día. Miraba al balcón con esperanza, una virtud muy felina, soñando con que algún día llegaría una gatita dulce y noble que reconociera inmediatamente que está frente a un verdadero gato virtuoso. Helio, el gato virtuoso. Cuento original de Antonio Gutiérrez Márquez. Ejecución escénico-vocal, Miros González Ortiz. Cinco prácticas cotidianas para cultivar virtudes. En nuestra vida diaria, las virtudes no se manifiestan a través de grandes gestos, sino en pequeños actos que realizamos casi sin darnos cuenta. Estas 5 prácticas no son reglas ni mandatos, sino invitaciones suaves para vivir con más humanidad, conexión y claridad interior. 1. Practica la atención amable. Detente un instante antes de hablar. Mira a la persona que tienes enfrente. Escucha sin preparar la respuesta. La atención es la raíz de la empatía y de ella nacen muchas otras virtudes. 2. Sé honesto, con suavidad. No es necesario decirlo todo, pero lo que digas, que sea verdadero y respetuoso. La honestidad no es dureza, es claridad que cuida al otro y también a nosotros mismos. 3. Agradece lo cotidiano. No solo los grandes favores, agradece la compañía, un mensaje, un gesto sencillo. La gratitud abre espacio para ver lo que sí está presente y para reconocer la bondad ajena. 4. Cultiva la lealtad en lo pequeño. La lealtad no es grandiosa, es constante. Es guardar una confidencia, cumplir una promesa, estar presente incluso cuando no hay palabras. La lealtad sostiene la confianza. 5. Elige la amabilidad incluso cuando el día pesa. Una sonrisa, un tono suave, una pausa para respirar antes de reaccionar. La amabilidad ilumina a otros y también nos devuelve luz a nosotros mismos. Las virtudes no se predican, se descubren y se practican en lo cotidiano. Cada día es una nueva oportunidad para empezar con un pequeño acto que transforme nuestro mundo interior y nuestras relaciones. Bienvenidos, queridos amigos, a la sección Música para Sanar. En esta ocasión
realizaremos un viaje que nos llevará a la Italia entre los años de 1900 y 1920. Exploraremos, a través de la música, el impacto emocional de la gran migración europea hacia el continente americano, desde Canadá hasta Argentina. Entre 1870 y 1920, el mundo presenció una de las mayores migraciones de la historia. Más de 50 millones de europeos dejaron su continente. De ellos, entre 30 y 35 millones cruzaron el Océano Atlántico hacia el continente americano. Las razones fueron duras: crisis agrarias, pobreza, guerras e inestabilidad. Pero esta no es solo una historia de cifras, es una historia humana, de familias, despedidas, esperanza y música. Hoy exploramos el corazón emocional de esta travesía. Por esta razón, esta sección se titula El dolor de la partida, el anhelo del retorno. Nos enfocaremos en Italia. Italia era un mosaico de dialectos, regiones y costumbres, un país joven y fragmentado, con grandes desigualdades. Entre 1880 y 1920, más de 14 millones de italianos migraron al extranjero. Los barcos salían repletos desde Génova, Nápoles y Palermo. El dolor de la partida. La migración transformó la vida interna de millones de familias. Partir era una herida abierta, un acto de valentía y muchas veces de desesperación. Quien subía al barco llevaba consigo mucho más que una maleta. Llevaba su historia, su identidad, su lengua y la angustia de no saber si algún día regresaría. Pero esa maleta, además de una foto del ser más querido, llevaba algo inmaterial e invaluable: las virtudes humanas aprendidas desde niños: dignidad, honor, respeto, lealtad, honestidad, amor al trabajo, frugalidad y el aprecio profundo por la comunidad. Ese era el equipaje esencial, el que no se pierde ni se rompe. Y junto a esas virtudes, la maleta también llevaba las memorias de su tierra, canciones entrañables que habían acompañado su vida. Esa música viajaba con ellos, silenciosa por fuera, pero viva en el corazón. Muchos salieron con la sensación de haber fallado, otros con la esperanza de un futuro posible solo en tierras lejanas, pero todos con el peso de un adiós, sin certeza de un retorno. En el puerto queda una madre que aprieta un pañuelo, una esposa criando sola, un hijo creciendo con un retrato en lugar de un abrazo. Italia quedó llena de sillas vacías y cartas que tardaban meses en llegar. Las canciones en dialecto, las melodías en tono menor y los versos de nostalgia eran formas de expresar lo que no podía decirse en voz alta. La música se convirtió en el refugio del emigrante. Sin la partida, la maleta llevaba virtudes y melodías. En el camino de retorno, real o imaginario, la maleta llevaba algo aún más delicado: la esperanza. Esa esperanza era la brújula que les daba fuerza para seguir. En esa maleta simbólica también viajaba la memoria, la mesa compartida, el olor del pan, la voz de la madre, el sonido de las campanas, fragmentos de la vida que lo sostenían en silencio. Sobre todo, llevaba el deseo profundo de reencontrarse con su dignidad, con su historia, con aquello que da sentido a su existencia. El retorno no siempre fue posible, pero el sueño de volver acompañó a millones como una luz que nunca se apaga.
Entre la partida y el retorno existe un territorio interior donde muchos migrantes aprendieron primero a sobrevivir y después a vivir plenamente, en un espacio construido de virtudes, fortaleza y profundidad humana. Descubrieron que aún lejos de su tierra podían construir una nueva vida sin renunciar a lo que eran. Las virtudes que llevaban se convirtieron en herramientas de supervivencia y plenitud. Dignidad ante la adversidad, lealtad para mantener viva la memoria, frugalidad en tiempos difíciles y el amor al trabajo para abrirse un lugar en sociedades que no siempre lo recibieron con los brazos abiertos. Y descubrieron algo más, que la música era un puente entre sus mundos. Con cada melodía reconstruían un refugio emocional. La música los acompañaba en el duelo, en los silencios y en las fiestas y celebraciones como en casa, cada vez que el corazón lo necesitaba. Así comprendieron que no todo retorno es geográfico. A veces regresar significa reencontrarse consigo mismo y comprender que las virtudes que viajaron con ellos son la brújula que orienta su camino. Más allá del dolor de partir y más allá del sueño del retorno, estos migrantes dejaron un legado inmenso para sus descendientes. Construyeron nuevas vidas, nuevas oportunidades y comunidades, y enseñaron a sus hijos e hijas y nietos, no con palabras, sino con ejemplo, las virtudes que habían llevado en su maleta invisible. Ese fue su verdadero retorno, hacer florecer su tierra interior en un nuevo lugar. Su legado nos recuerda que las virtudes no se heredan por sangre, sino por vivirlas cada día. Todos llevamos una maleta invisible donde guardamos lo que realmente importa, aquello que nos permita sanar, crecer y transformar nuestra vida y la vida de los demás. ¿Podemos nosotros, como aquellos migrantes, abrir nuestra propia maleta interior y reconocer las virtudes que nos sustentan? ¿Podemos usarlas para construir un mundo más humano, más compasivo y esperanzador? Esa es la invitación de hoy, queridos amigos. Y para despedirnos, escuchemos un fragmento de una grabación histórica italiana. Es una muestra auténtica de la vida cotidiana de principios del siglo XX, cuando la música acompañaba las esperanzas y celebraciones de quienes buscaban un futuro mejor. Escuchemos Hay fiesta en San Martino. La festa San Martino s'avvicina, tutte lagnose so pezzo de festa, allegri stanno sempre e contentona, che le mogliere vanno a travagliare, un saggio se da voi mi capite, travaglio non ne voglio tra la vita, poi oggi erano sempre le cantona. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en el 6º episodio de Una Ventana al Mundo, el podcast para sanar. Hoy queremos expresar nuestro agradecimiento a quienes hicieron posible este episodio. Susana Cesanelli, Mirus González, Antonio Gutiérrez, Nadia Lobato, el Dr. Roberto Juan Mucci y Angie Roa Iñiguez. Ojalá que este episodio haya sido informativo, inspirador y entrañable, y que encuentres en él ideas que te acompañen en tu propio camino. Te invitamos a compartirlo con quienes puedan beneficiarse de su contenido. Si deseas ponerte en contacto con nosotros, puedes escribirnos a podunaventana@gmail.com.
o enviarnos un mensaje por WhatsApp al +52 22 81 12 97 85. Que las virtudes que cultives iluminen tu vida y también la de quienes te rodean. Te deseamos una muy feliz Navidad.